voy a hacer ejercicio, pero empecé a tener problemas con el sueño. Es evidente que los requerimientos nutricionales y nutriciológicos van a ser mayores, en todo sentido, y donde tenemos que darle al cuerpo lo importante. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dice, uy, qué pereza, voy al gimnasio, o ayer fui al gimnasio, estoy mayugado, me duele mucho el cuerpo, me siento sumamente cansado. Algo bien para que evites lo evitable. Estás estimulando la regeneración en su máximo esplendor. Que va a un supermercado cree que hay alimentos buenos ahí. Pero es que como la influencia social te va a quitar la capacidad de pensar y analizar y razonar. Voy a mencionarle varios productos que en dosis alta te ayudaría más a potencializar el efecto regenerador, lo más barato para uno. La mejor inversión, amigo caminante a lo natural, es en usted. Es la mejor inversión. ¿Por qué le tiene miedo a invertir en usted? Si es que no te estás educando. Buenas, amigo caminante a lo natural. Le saluda su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega Chavarría, y hoy te traigo una pregunta. Tal vez estás atravesando o has pensado empezar a hacer ejercicio de cualquier tipo en los siguientes días, en los siguientes meses. Estás planificando empezar a hacer esa actividad física o ya estás haciendo una actividad física y empiezas a darte cuenta o empiezas a notar que tu organismo tal vez no responde o no da, digamos, el máximo en lo que es tu rutina o en lo que es las consecuencias de un ejercicio físico mal ejecutado o mal educado. Miles de personas en el mundo se dedican a hacer ejercicio día con día sin una educación correcta de cuáles serían los diferentes factores o parámetros que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de, después de un determinado tiempo sin hacer ejercicio, o incluso tú haciendo ejercicio constantemente, cuáles son los beneficios que vas a obtener, pero también las consecuencias de no hacer una serie de elementos que desde el punto de vista naturológico se vuelven vitales para mejorar constantemente el tema de tu salud y no ponerla en riesgo. Muchas personas, incluso en los últimos tiempos, que se han atrevido sin una educación correcta y adecuada de ir a un gimnasio, han lamentablemente fallecido incluso de un infarto o de derrames cerebrales dentro de un gimnasio. Usted dirá, bueno, ¿cómo va a ser posible que en un lugar que se supone pues debería haber salud suceden estos eventos, verdad? Y lamentablemente pues es por esta incultura o por esta falta de conocimiento o ignorancia, y también a nivel latinoamericano el tema de que no, a mí no me va a pasar nada, yo soy una persona que no ha padecido de nada y mi cuerpo va a responder de buena manera. Es importante que mentalmente, que es lo que siempre estimulamos a que la persona aperture y que comprenda, que de acuerdo como anda su mente, así va a andar su organismo. En pocas palabras, a como es abajo, es arriba. Y si su organismo ya viene dando tregua a una serie de síntomas, lo ideal sería que antes de tomar la decisión de ir a generar algún tipo de actividad física constante, pues te revisaras y valoraras estos síntomas con un naturólogo clínico integrativo que pueda ver los diferentes padecimientos y pueda empezar a tratarlos de manera natural. No obstante, sé que usted es una persona muy inteligente y ha entendido y comprendido que cualquier síntoma que usted tenga, debido al gran mandamiento de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento,
cualquier síntoma, llámelo como quiera, son deficiencias nutricionales. Entonces, si ponemos el ejemplo de un vehículo y nos damos cuenta que no está frenando bien, o sea, que tiene el síntoma de no frenar bien, no se te ocurriría sacar el carro y acelerarlo a 130 kilómetros por hora. Posiblemente vayas a sufrir un percance. Y asimismo, si tu cuerpo está dando síntomas, no sería lógico, inteligente, razonable, astuto de tu parte ponerlo en una actividad fuerte, en una actividad física que le genere un cambio en sus hábitos o un rendimiento diferente. Lamentablemente, en el tema de la salud deportiva, tenemos asimismo como sucede con los padecimientos normales y corrientes y que pareciese que es como una incultura a la salud, que se empiece a diversificar una, digámosle así, un problema grave de creer que ir y hacer las cosas así no van a traer consecuencias para tu organismo. Entonces esta incultura, la cual podría sonar como crítica, y de esa cultura de que yo lo sé todo y no necesito asesoría y estos síntomas que estoy teniendo son estrés y se me quitan con el gimnasio o se me quitan con la actividad física. Esos conceptos son los que lamentablemente hacen que miles de personas sufran día con día lesiones deportivas de diferente índole, porque a pesar de que creen saberlo todo, cuando someten a ese cuerpo que no está en una condición ideal, pues lamentablemente vienen las consecuencias en un corto, mediano o incluso largo plazo. Así que si usted empezó a hacer ejercicio y no tiene ningún síntoma, déjeme decirle que este programa puede estar a su medida. Porque puede ser que en los siguientes meses pueda presentar una lesión deportiva. Asimismo también en aquellas personas que tienen mucho tiempo y que nunca se asesoraron. Porque no se dan el tiempo y la apertura de saber un poquito por lo menos, puede asesorarse de cómo funciona ese cuerpo. Entonces vemos personas obesas que quieren bajar de peso, pero que tienen triglicéridos, colesterol, tienen una sintomatología variada y entonces pues tenemos que estas personas son más propensas a lesiones a nivel deportivo. Pero no solamente eso, personas que tienen altos grados de sedentarismo, que nunca han hecho ejercicio, que tal vez hicieron en su infancia, dejaron de hacer ejercicio durante un determinado lapso de tiempo y sufrieron lesiones. Pero no solamente eso, si lo vemos a modo general en atletas de alto rendimiento, élite, Cristiano Ronaldo, Messi en fútbol, Usain Bolt, en atletismo, ellos también sufren. ¿Qué te dice que tú, que eres una persona que no tiene un alto rendimiento, no vayas a sufrir una lesión? ¿Quién te dice que tu cubierta, tal vez en juventud, te pone una vacuna contra una lesión deportiva o contra una complicación de salud que tal vez no la estás visualizando? Como les decía, una persona que no tiene claro hacia dónde va en la vida o su propósito de vida en su existencialidad, que no tiene una espiritualidad correcta y que tiene emociones, muchas veces toman, no tiene emociones correctas, perdón, muchas veces toman el gimnasio como un antídoto a ese mundo que están viviendo día con día, pero del cual simplemente tapa como una curita toda la vivencia diaria que usted está experimentando y que está generando un sinfín de hormonas, un sinfín de elementos a nivel orgánico que hacen de que a nivel biológico funcional, biológico eléctrico y biológico magnético, usted no pueda tener un equilibrio correcto, no pueda tener un funcionamiento correcto, mucho más sometiendo a ese organismo a una actividad física. Es importante que dejando de lado todo esto mental, ¿verdad? Y que es importante trabajar en cada uno de los seres humanos en el mundo y que cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo, de las decisiones que toma
y de la responsabilidad de la autoestima que pueda tener y de generar esa visualización consciente y esa empatía profunda para consigo mismo y para las personas que le rodean, equilibrar su mente. Vamos a hablar de que en un cuerpo en el cual está con mucho tiempo de tener sedentarismo, que incluso hay condiciones de hígado graso, que incluso hay condiciones de problemas de infecciones, o sea, que nos está diciendo que anda funcionando mal. Cuando usted se va y empieza a hacer actividad física, la actividad física no voy a decir bajo ninguna circunstancia que es mala. Hormonalmente hablando, libera un montón de hormonas que te hace sentir bien. Dentro de eso la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y los estudios demuestran que personas que hacen ejercicio de manera correcta, que esa es la parte que no dice o no le dicen a las personas simplemente se van a hacer ejercicio, sino en aquellas personas que hacen ejercicio de manera correcta y con una condición física correcta, sin síntomas, regeneran su cerebro debido a que hacen una acción a nivel de la serotonina que hace que su cuerpo y su sistema neurológico pueda mejorar su condición. Pero en personas con una actividad constante y sin síntomas, sin nada. Y con equilibrio a nivel mental. En esos parámetros ahí sí, el ejercicio es excelente. Y ningún médico en el mundo nos vamos a atrever a decirle que no haga ejercicio. Claro que sí haga ejercicio, pero responsablemente, que es a lo que me refiero. Hay que entender que el organismo funciona bajo 3 sistemas fundamentales, que bajo una actividad física se van a ver deteriorados. Pero aparte de eso, de deteriorarlo, pues es importante que usted tiene que reponer eso. Primer sistema es el sistema inmunológico. Una persona que hace ejercicio está activando los procesos biológicos de regeneración a nivel corporal y por lo tanto es importante que esa regeneración sea complementada con una serie de fitonutrientes vitales. Porque si usted está haciendo pesas, usted está reventando el músculo. Y el músculo, para repararse, necesita colágeno, necesita magnesio, necesita complejo B. Y si usted no se lo da al músculo, esos suplementos o esos complementos en altas dosis, porque estás estimulando la regeneración con el ejercicio. Pero eso es como llegar a un lote baldío donde hay una construcción que quedó en veremos, digámoslo así, y a la hora de empezar a limpiar el lote o lo que quedó de la construcción, usted está estimulando que va a construir más, ¿cierto? Asimismo sucede con el cuerpo. Y disculpe la comparación odiosa, el cuerpo suyo estaba en proceso de construcción, pero se detuvo la construcción. Cuando usted llegue y empieza a hacer ejercicio, el cuerpo empieza a limpiar a través de las toxinas, empieza a botar grasa a través de los pulmones, en su gran mayoría, empieza a quemar grasa, aceites, lo hemos hablado ahí, y hace que se estimule la regeneración. Y si no hay bloc, cemento, trabajadores, ¿qué pasa? Lo que posiblemente se haya construido, que puede ser que termine deteriorándose más. Y es ahí donde tú notas en los gimnasios donde vas y ves personas que dicen, no, yo tengo 1 año y medio y no avanzan en su proceso de regeneración porque su sistema hormonal, inmunológico y ácido base establecen que su metabolismo se apague, lejos de encenderse. Si bien es cierto, la rutina o la actividad física genera la serotonina que los hace sentir bien, lamentablemente el organismo no activa el proceso regenerativo para poder aumentar y proliferar y florecer más su cuerpo. Entonces quedamos en nada y por eso vienen las lesiones y entonces después vienen y dicen, no, es que yo empecé a hacer ejercicio, todo bien, pero ahora me dio un dolor en tal lado y no se me cura
Ah, es que su proceso regenerativo usted lo detuvo y por eso no hay avance. Pero es que viera que yo empecé a hacer ejercicio y entonces empecé a sufrir infecciones respiratorias o infecciones en la orina o infecciones a nivel intestinal. Ah, es que bajaste tu sistema inmunológico y tienes que suplementarlo con inmunoglobulinas y una serie de elementos más que fortalezcan tu sistema inmunológico. El cuerpo le indica qué es lo que había deficiente a través de sus síntomas. No, que es que también de ahí ahora voy a hacer ejercicio, pero empecé a tener problemas con el sueño, empecé a tener problemas de calambres, empecé a tener tirones, me hice un desgarre incluso. Bueno, es porque no hay un proceso de toda una serie de elementos que necesitas para reponer eso. En pocas palabras, la persona que ha hecho, que ha hecho un proceso de sedentarismo o de no ejercicio, a la hora de empezar a hacer ejercicio, es evidente que los requerimientos nutricionales y nutriciológicos van a ser mayores en todo sentido. Y donde tenemos que darle al cuerpo lo importante. Pero ¿qué pasa? Uno de los elementos importantes como es el equilibrio hidromineral, lo que es la hidratación, pequeños conceptos no se saben. La gente que va a gimnasios no toma sal, fuerza su riñón, hace que GLOTO, que es una hormona antienvejecimiento, estimulante de procesos regenerativos, no se puede estimular su producción. Y por lo tanto vemos como personas en vez de rejuvenecerse haciendo ejercicio, más bien se envejece más rápido. Entonces es ahí donde usted dice, esta persona es una persona irresponsable porque sabía muy bien que tenía que asesorarse y que tenía que suplementarse, no de manera a tirar balazos para el aire, no, sino de manera consciente, de manera educada. Esto es lo que necesitas. Y ahorita más adelante vamos a hablar de ese botiquín de condicionamiento físico que todo ser humano que va a un gimnasio tiene que tenerlo. Y si no lo tiene, pues vaya, búsquelo. Aparte de toda la asesoría y todo el condicionamiento de otros procesos. Pero vuelvo y reitero, es interesante cómo estudios evidencian que personas que no hacen ejercicio y empiezan a tener ejercicio forman parte de los principales personas o seres humanos que sufren infecciones. Porque uno de los elementos importantes que pasa con el ejercicio es que se baja el sistema inmunológico. Y no es que se baja porque el ejercicio sea malo, para explicárselo bien. Es que el sistema inmunológico, a la hora de activarse y darse cuenta que hay partes que hay que regenerar, células malas, todo eso que hay que generar, pues se va a gastar más definitivamente. Entonces es importante eso, esa parte del sistema inmunológico. ¿Qué elementos importantes tienes que tomar para fortalecer el sistema inmunológico? Se lo puedo asegurar que de 100 personas que van a un gimnasio, ni una sabe eso. Pero aparte de eso, hemos hablado en otros capítulos de hidratación, por ejemplo, de las sales, del consumo de sal, de cómo tienes que ir aumentando. Y vemos en los gimnasios gente que no sabe ni siquiera que existe la sal y que el cuerpo por dentro es no solamente agua, es agua con sal, o sea, líquidos, pequeños conceptos que usted, yo sé que es una persona muy inteligente, pero pareciese que estas personas son los dueños de la verdad absoluta. Y ya le digo, no es una crítica constructiva, es una crítica para mejorar, es una crítica para usted adolescente, joven, que está agarrando la moda de ir al gimnasio. Bueno, perfecto, muy bien que estés tomando esas decisiones antes de otras, ¿verdad? A nivel social. Perfecto. Pero hazlo de buena manera. Acostúmbrate a darle al cuerpo la manera correcta de hacer las cosas. Y mucho más si te trata de tu salud, porque al final y al cabo, si estás yendo al gimnasio por salud, no es para que te vayas a enfermar, es por salud y es por tener un mejor aspecto tanto interno como externo. Entonces, existen un sinfín de productos naturológicos que tendrías que tomar en cuenta para ese rendimiento que estás dando o ese extra que le estás dando.
Mucha gente dice, uy, qué pereza, voy al gimnasio, o ayer fui al gimnasio, estoy mayugado, me duele mucho el cuerpo, me siento sumamente cansado, no rendí esta semana bien en mi trabajo, producto de eso, pero como es moda, como es una influencia social buena, que yo le digo que es buena a 50-50, buena porque inculca el hecho de hacer actividad física, pero por el otro lado inculca el hecho de que vamos a tener un montón de lesionados mes a mes, año a año, por estas, estos pequeños tips que hacen la diferencia entre hacer las cosas bien para ti mismo y valorarte y de apreciarte como ser humano que eres, que lo estás haciendo, y las cosas que no se deben hacer. Entonces, en aspectos importantes y clínicos y la evidencia comprobativa, tenemos que el 90 y resto por ciento de pacientes que empiezan una actividad física se empiezan a enfermar más en el tiempo, porque no toman o no fortalecen su sistema inmunológico. Entonces se enferman más gripes, más infecciones intestinales, más infecciones. Es el diario vivir. Y asimismo también vienen a aumentarse, debido a la falta de sal que no le meten al cuerpo, los problemas de hongos. Y entonces ahí tenemos el pie de atleta, los hongos en las manos, en los pies, en diferentes partes del cuerpo, que muchas veces se interpretan como alergias, ¿verdad? Pero que la gente dice, qué raro, me salió eso. Nadie va a relacionar y va a decir, ejercicio que estoy haciendo sin asesoría, sin subir mi sistema inmunológico, sin alcalinizar mi cuerpo, sin darle un equilibrio hormonal a mi cuerpo, es lo que está provocando esto. No, 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 no. Ya jamás, el ejercicio es salud. Claro, todo el mundo lo tiene así, ya prescrito. Ese es el pensamiento. Sí, perfecto, pero puede volverse el arma de doble filo que empiece a aparecer en usted una serie de enfermedades. Es importante que cuando logras comprender esto, entonces te das cuenta la importancia de incluso en la indumentaria, incluso en la ergotomía, incluso en temas tan detallísticos, tan importantes como hacer bien las técnicas a nivel del ejercicio, pequeños detalles que pueden hacer la diferencia, ojo, y aparte de eso la alimentación y aparte de eso la fitonutriciología adicional, no me gusta llamarle complementaria, que usted tiene como ser humano que llevar en todo este proceso. Entonces, como se dan cuenta, si lo hablamos a nivel popular, es un combo completo. Es un combo en el cual usted tiene que ser responsable de sí mismo, de sus decisiones. Y es importante que esas decisiones tiene que tomarlas correctamente. Y te aplaudo grandemente que estés tomando una decisión de hacerte disciplinado en un gimnasio. Perfecto, pero hazlo bien para que evites lo evitable. Es un buen consejo. Así como cada ejercicio que haces es excelente para tu cuerpo, pero haz que valga la pena, que no sea en vano ese ejercicio. Entonces, vamos más adelante a hablar acerca de ese botiquín de condicionamiento físico que tienes que tener. Es importante que uno de los principales problemas que experimenta una persona que va a empezar a hacer una actividad física es qué o cómo me voy a alimentar. Y es ahí donde pues empezamos con diferentes aspectos que vemos día a día en los diferentes gimnasios y vivencias de las personas que no tenían un condicionamiento físico y empiezan a hacer este tipo de actividades, los cuales, vuelvo y reitero, no es malo, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay que asesorarse. Ahora bien, dentro del mundo alimentario, que mucha gente cree, piensa someramente que tiene que empezar a hacer, son los famosos batidos, ¿verdad? Y entonces vienen los batidos de fruta cuando hemos explicado en otros podcasts cómo el azúcar genera un efecto dopaminérgico en la persona y ese efecto dopaminérgico hace que la recuperación muscular, circulatoria,
ósea, ligamentosa sea más lenta y por lo tanto haya un mayor riesgo de lesión. Entonces, si hemos explicado que como seres humanos tenemos un sistema intestinal como el de haciendo una comparación odiosa, como el de un tigre, ¿qué estás haciendo dándole a ese tigre que traes dentro o ese sistema intestinal que traes dentro frutas, carbohidratos y un sinfín de alimentos ultraprocesados? Hay gente que lamentablemente en su mundo cree que hacer ejercicio es tener la llave, la permisiva, para comer más de esos alimentos. Entonces es ahí donde el desgaste y el estrés que genera el consumo de estos carbohidratos hace que no se active la regeneración, no mejore la condición física de la persona y que sea propenso a graves o lesiones, diferentes lesiones a nivel corporal. Un simple hábito y vean todo lo que puede ocasionar. Es importante que las dietas, por eso se formuló modernamente la dieta keto, que es a base de grasa y a base de proteína, pero que tiene un efecto tranquilizante y un efecto sedante en esa parte neurológica, emocional, sensorial de la persona, generando cetonas y generando una serie de elementos importantes para regenerar tu cuerpo, porque si lo entendés y lo comprendemos ya, estás estimulando la regeneración en su máximo esplendor. Entonces tienes que ser conteste con eso y no le puedes meter a tu cuerpo elementos estresantes, porque si no apagas el proceso regenerativo. Ahora bien, esta mala alimentación que tú crees que porque estás haciendo ejercicio ya puedes ir a comer mal o te vas a volver más fuerte, porque son personas que lamentablemente sienten ese encuadramiento en su pensamiento, ¿verdad? Hacen que tengas trastornos gastrointestinales de una microbiota intestinal que debe estar en su vasofilia principalmente, a generar acidofilia intestinal, con problemas grandes de absorción de nutrientes, o sea, el lugar por donde entra el alimento o los nutrientes para generar esa impregnación en todo tu cuerpo, lamentablemente haces con este tipo de alimentación que no se dé para nada una impregnación correcta de los nutrientes y que termines botándolos en el sanitario, aumentando más el riesgo de una lesión o de que tu sistema circulatorio o de que tu sistema neurológico o que tu sistema muscular no pueda funcionar evidentemente y correctamente en tu actividad física, que puedes generar un colapso. ¿Cuántas personas se han desmayado en un gimnasio producto de estos elementos? Pequeños tips o asesorías que tienen que tomar para evitar esto en temas alimentarios. Entiendo y comprendo que los nutricionistas están totalmente mal con respecto a dietas y con respecto a cómo funciona nuestro sistema intestinal. Les enseñan en su carrera que nuestra base alimentaria demostrada científicamente con la leche materna es a base de grasa y proteínas y siguen insistiéndote en comer carbohidratos mucho más haciendo ejercicio. Es su decisión. Son tan iguales a los errores médicos o los diagnósticos manipulables a nivel de la medicina alópata, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la evidencia, no a lo que dicen los estudios manipulados, sino a lo que vemos en personas que aplican una alimentación correcta como la de ese tigre o la de ese león que tienes dentro, ¿qué sucede? Aumentan masa muscular. Y es que no logran entender que para ser mamut, en el caso de nosotros, los seres humanos, necesitamos grasas y proteína. El mamut o la vaca que produce sí tiene un sistema
que nosotros no tenemos para pasar de carbohidratos a proteína. Nosotros no contamos con eso. Y es ahí la importancia de tener una alimentación basada en grasas y proteína si estás haciendo ejercicio y si no estás haciendo igual, en una alimentación no estresante. No sé por qué motivo, razón o circunstancia la gente hoy que va a un supermercado cree que hay alimentos buenos ahí, cuando la gran mayoría son ultraprocesados, con carbohidratos, empaquetados. ¿Quién te dijo eso? ¿La influencia social? Pero es que cómo la influencia social te va a quitar la capacidad de pensar y analizar y razonar. Y esos son los problemas que tenemos en pacientes que hacen actividad física y que después vienen con trastornos severos a nivel intestinal por seguir este tipo de culturas nutricionales. Es importante que no solamente la buena hidratación con sal o el buen equilibrio hidromineral, y existen en el mercado sal Himalaya, sal céltica, agua de mar, o sea, hay a disposición y más económicas, incluso más sal yodada, que nos pueden hacer la gran diferencia. Solamente ese hábito va a ayudar a alcalinizar tu cuerpo y evitar que tu sistema circulatorio y tu sistema hormonal inmunológico se desgaste más de lo debido y que evites lo que muchas personas han sufrido en un gimnasio, como es un infarto o lesiones cardiovasculares o broncopulmonares. Es un pequeño hábito. Acostúmbrese a tomar sal siempre. Y si hace ejercicio con mucho mayor propiedad. Así de simple. Ahora bien, no solamente esa sal tiene que estar dentro de su botiquín. Voy a mencionarle varios productos que en dosis alta te ayudarían más a potencializar el efecto regenerador y prosperador en tu cuerpo. Vamos a empezar con el NAT. Uno de los Linus Pauling, cuando se refirió al NAT como un elemento importante en la regeneración del cuerpo, incluso lo trataron de loco, que dijeron de que cómo era posible que él creyera que un solo suplemento o un solo elemento pudiese dar al traste con una regeneración. Hoy en día entendemos y comprendemos que el NAT está dentro de los estudios y la evidencia científica que ayuda a regenerar el cuerpo incluso sin hacer ejercicio. Y hoy por hoy es un elemento que se vuelve vital en un paciente que está haciendo una actividad física. Entonces anote ese dentro de sus elementos. La tercera causa de deficiencia a nivel mundial con respecto de deficiencias nutricionológicas, el magnesio en sus diferentes formas. Treonato de magnesio, bisglinato de magnesio, citrato de magnesio. Como usted quiere introducirlo a su cuerpo, es importante tener magnesio. Magnesio se vuelve un armamento explosivo en su organismo cuando usted está haciendo ejercicio. Se vuelve un elemento pacificador y regulador de las señales neurológicas a todo su cuerpo. Por lo tanto, hace que el músculo, hace que el sistema ligamentoso, el hueso, no sufran como si sufren si usted no compensa las dosis de magnesio. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta son los aceites naturales, pero en crudo, no hervidos. Recordemos que nuestro pulmón necesita aceite saturado, grasa, manteca de cerdo, aceite de coco, aceite de tomillo, de orégano, todos esos aceites los necesita, los elementos que tienen esos aceites para poder mejorar su capacidad pulmonar, para poder mejorar su capacidad de respirar durante el ejercicio. Es importante también no dejar de mencionar el hecho de que el colágeno es otro elemento importante regenerativo que necesitamos compensar. Elementos como el glutatión para mejorar la capacidad de desintoxicar nuestro cuerpo. Elementos como el resveratrol que nos van a colaborar grandemente a nivel circulatorio, pero también en ese proceso de desintoxicación. No podría dejar de mencionar el potasio como un elemento
equilibrador y pacificador del sistema cardiovascular en un paciente que está haciendo actividad física. Asimismo, también podríamos hablar de antioxidantes. Asimismo, tenemos que hablar de lo que es la protección del sistema inmunológico a través de elementos importantes como el de las inmunoglobulinas como tal. ¿Qué decir de los probióticos que necesitas a nivel intestinal para absorber más y metabolizar o profundizar ese medicamento? No pueden faltar probióticos y de los cuales, pues si no tienes las condiciones para comprarlo, puedes utilizar vinagre de manzana, kéfir, cosas aleatorias. ¿Qué decir de un alimento que no puede faltar en una persona que está haciendo actividad física, como es el ajo, como un protector antibiótico de todas esas infecciones que puedan brotar, empezando a nivel del tracto intestinal y llegando hasta lo que es hongos o el famoso pie de atleta? Entonces, como se dan cuenta, no simplemente es sentarse, amarrarse las tenis e irse para el gimnasio o irse a hacer la actividad física. No, señores. Pero también tenemos actividades que tenemos que hacer el post. Y ahí es donde viene el tema de la creatina o creatinina, que mucha gente consume, pero ¿será que tú puedes consumir eso? ¿Estás con tus riñones en perfecto estado para poder tomar creatinina? Pero no solamente eso. ¿Cuánta dosis de proteína tienes que consumir? ¿Será que la dosis que dice el tarro, de acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a su nivel intestinal? No, es que estoy con diarreas, con náuseas y con agruras y todo eso. ¿Qué estás haciendo metiendo proteína ahí? Vas a botarla en el sanitario. Estás perdiendo tu plata. ¿Y qué tipo de proteína y qué tipo de suplementos también? Porque es que hasta en eso, lo más barato para uno. La mejor inversión, amigo caminante a lo natural, es en usted. Es la mejor inversión. ¿Por qué le tiene miedo a invertir en usted? ¿Cuál es el miedo? Inviertes en el carro, en la casa, en quedarle bien a personas que ni siquiera le importas, en validarte, buscas el mejor celular para las mejores fotos, en el gimnasio, pero resulta que dentro de tu cuerpo estás sufriendo un infierno fitonutricional que te hace falta para regenerar y florecer ese ser humano que está dentro de ti. Es así como te tratas, es así como te validas, es así como quieres demostrarle a la gente que tienes amor propio por ti mismo, cuando no te haces responsable de educarte correctamente en este tipo de temas. Entonces es ahí donde entendemos y comprendemos que si un instructor en un gimnasio es importante para que te diga cómo tienes que hacer el ejercicio, ¿cómo vas a menospreciar toda esta educación que necesitas para poder tener una prosperidad en tu cuerpo, una regeneración activa y constante en ti? ¿Cómo quieres ver el resultado? ¿Cómo quieres que no la frustración no llegue a ti cuando después de un mes de estar haciendo ejercicio no veas los resultados esperados? Si es que no te estás educando. Entonces es ahí donde tenemos que tomar decisiones. Y una de esas decisiones es invertir correctamente en ti, educarte y entender que tu organismo vale y que incluso hay elementos después del gimnasio que tienes que hacer. ¿Qué decir del masaje? Vital, semana a semana tienes que hacer masaje. ¿Qué decir de las tinas frías? De la natación, pero principalmente las tinas frías, para bajar el efecto noradrenalérgico que tiene tu cuerpo, la adrenalina en exceso, para poder pacificar, ¿verdad? ¿Qué decir del consumo de proteína, como les decía anteriormente? Y escoger alimentos propiamente cargados de grasa saturada y de proteína. Esperar a que el cuerpo te diga cuándo debes comer, no caer en los parámetros o de las influencias sociales del desayuno, almuerzo y cena, que estimulan el consumismo severo para el consumo de carbohidratos que te enferman, que te hace un efecto dopaminérgico. Eso es lo que logró el desayuno, almuerzo y cena y las meriendas. Eso fue lo que logró.
Pero como tú sigues a la masa y no te quieres originalizar, pero es que todo el mundo lo hace así. ¿Cuál es el resultado? Un estudio muy interesante dice que hay un riesgo de un 93% de sufrir una lesión de personas que hacen actividad física. O sea, ¿qué quiere decir? Que 9 de cada 10 personas sufren una lesión física en un gimnasio o en una actividad física continua. Estamos esperando que los ortopedistas, traumatólogos, fisioterapeutas están esperando por ti para empezarte a inyectar, que drenar y células madre y todos esos inventos que ellos hicieron. Están esperando por tu irresponsabilidad, lamentablemente. Decisión tuya, sí, decisión tuya. La mesa está servida, usted se sirve de lo que normal, lo común, porque vuelvo y reitero, la inversión en ti, integralmente hablando, pareciese que fuese olvidada por usted como persona. Entonces, es importante que todos estos elementos, ojo, he mencionado algunos productos que espero que si los va a comprar, los puede hacer, compre de buena calidad, o sea, es para usted, pero es importante que vea que no solamente es ponerse las tenis y ir a hacer ejercicio o comprarse el mejor celular para las fotos del gimnasio, no. Se trata de invertir integralmente en usted, en un proceso que lo ayude en beneficio. Y sé que hablarle lo justo a las personas se vuelve como el ejercicio en el gimnasio, doloroso, mayugador, pero es parte importante de ese proceso. Y entonces es ahí donde muchos conceptos y muchos elementos tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a cada persona. Porque habrá uno que llegue y dice, no, mire, yo padezco de migrañas, o dolor de cabeza cada cierto tiempo, puedo ir a hacer ejercicio. Ah, caray, vamos a analizar si esas migrañas son por deshidratación, si esas migrañas son por un tema emocional, porque puede ser que sea el aviso de que tu sistema cardiovascular no está funcionando bien y te vas a ir a meter a un gimnasio, así irresponsable la gente. Entonces, vuelvo y reitero, este tema de condicionamiento físico, podríamos hablar horas y horas y horas de estudios, de qué producto más, qué producto menos, pero solamente la intelectualidad no nos va a servir. Nos va a servir la inteligencia con que hagamos el análisis tuyo como ser humano y podamos aplicar los mejores fitonutrientes que requieres de acuerdo a tu condición. Entonces, no, yo lo que hago es tomar un multivitamínico. Ah, caray, con eso ya la tienes. No es así. Les decía de las terapias en frío, les decía de los masajes, le decía incluso de natación, otro tipo de actividad física más relajante. Incluso hay personas que de acuerdo a su problema de desintoxicación tienen que someterse a baños de barro. ¿Quién podría imaginar que el baño de barro sea necesario para una persona? Pueden utilizarlo todos, pero hay pacientes en los cuales es vital para regenerar su organismo. En fin, mi objetivo como profesional en salud, profesional de medicina integrativa a nivel naturológico, es llegar con un mensaje coherente, razonable, consciente, que te haga despertar en todo sentido de la responsabilidad integral que tienes sobre ti mismo, porque te dieron ese cuerpo para que te hagas integralmente responsable, valga la redundancia, en el cual no cometas daños innecesarios y puedas evitar lo evitable. Soy el doctor Augusto Vega y para mí ha sido un verdadero placer llegar a cada uno de ustedes. Para ahondar un poco más en estos temas, les invito a ver estos dos podcasts, uno de obesidad y el otro de hipotiroidismo, para que puedan tener un aspecto más amplio acerca de este tema de condicionamiento físico. Asimismo, también los invito a seguirme en Spotify, en Facebook, en YouTube y que también puedan darse la oportunidad de venir al Centro Integral de Medicina Natural y empezar a desarrollar un proceso naturológico integrativo que te lleve
a un mejor resultado en el tiempo, indistintamente tu problema de salud. Les agradezco muchísimo y espero que puedan ver todos los demás podcasts que tenemos por acá para que usted se siga culturizando en salud. Recuerde, lo natural, hoy, mañana y siempre, es sentirse bien.